buenos días. Ya estamos de regreso con más noticias de la comunidad. Como siempre, un gusto acompañarlos. A esta hora sigue lloviendo en algunos sectores de Quito. Hace bastante frío también, así que tome las debidas precauciones, ya que el mal tiempo se va a extender por algunos días más, según los expertos. Y por favor, manejen con mucho cuidado que la calzada está mojada. Vayan despacio. También, por favor, no se olviden que pueden enviarnos sus denuncias a través de nuestras redes sociales o también mediante nuestro número de WhatsApp y correo electrónico. Sus mensajes son siempre muy importantes para nosotros. Vamos a comenzar con la información. Les contamos ahora sobre un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en la avenida Galo Plaza y 6 de diciembre en el norte de Quito, dejando una persona fallecida y una herida. Fernanda Ceballos está en este punto para contarnos si ya se conocen las causas del accidente. Entendemos que el vehículo cayó del paso a desnivel por una parte que no está en las barandas de seguridad, lo que es lamentable ya que en este espacio informativo semanas atrás lo habíamos denunciado. Adelante, Fer. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, aparentemente el exceso de velocidad hizo que el conductor de este vehículo verde pierda pista y caiga desde el intercambiador de las calles Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre aquí en el norte de la capital, cayendo alrededor de unos 7 metros. Esto sucedió alrededor de las 5:40 de la mañana, quedando el vehículo totalmente volcado, como vemos en las imágenes. Pero para contarnos más detalles y darnos información sobre este incidente, está con nosotros el agente del Cuerpo de Bomberos, Luis Guala. Buenos días. A las 5:40 de la mañana, la Central de Emergencias de Bomberos Quito nos despacha un accidente vehicular. Bueno, a nuestra llegada pudimos constatar el vehículo totalmente volcado y las barandas totalmente destruidas, por lo que se presume que aparentemente es por un exceso de velocidad o por pérdida de pista, donde el vehículo cae desde el puente hacia la parte baja. ¿Qué indicios se encontraron dentro del vehículo? Bueno, los indicios que nosotros encontramos fue varias botellas de licor y un poco de cerveza. Presuntamente, bueno, la respectiva autopsia en criminalística determinará si la persona fallecida estaba o no estaba en estado etílico, pero se encontró gran cantidad de botellas en el interior del vehículo. Perfecto. Como usted nos contaba fuera de cámaras, no es el primer incidente que se registra aquí en este intercambiador. Según lo reporta, son 5 en 2019. Así es, teníamos 5 accidentes vehiculares en este puente, lo que respecta en el año 2019. Y en el 2020 sería el primer accidente que se reporta en el mismo lugar. Algo que preocupa muchísimo a la ciudadanía es que al no ser el primer accidente ya hay barandas caídas en este lugar y esto también haría que esta vía sea muchísimo más peligrosa. Bueno, básicamente no le podría decir eso. El mantenimiento de las barandas, bueno, será la entidad competente, pero presuntamente, como los indicios que se ven, la baranda estaba completa, aparentemente, pues como podemos ver la tubería que está bajo la pista, ¿no? Entonces, aparentemente sí estaba con la respectiva seguridad. ¿Cuánto tiempo más va a estar cerrada esta vía? Bueno, ahorita ya están llevando el vehículo, simplemente dejamos limpiando la calzada y nos procedemos a retirar y la vía estaría habilitada totalmente. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero por este lado también mostrarles lo que les comentaba hace un momento, que hay barandas que faltan aquí en este intercambiador en varias partes de este puente de la avenida 6 de diciembre y Galo Plaza Lazo. Es por eso que hacemos un llamado también a las autoridades, pues esto podría también evitar accidentes de tránsito. Según reportan las autoridades, solo hay una persona fallecida, que es el conductor de este vehículo verde, debido a este accidente ocurrido a las 5:40 de la mañana. Aparentemente un exceso de velocidad y pérdida de pista provocaría este accidente. Según reportan también los bomberos, acaba de registrarse un accidente en el norte de la ciudad, en la vía Calacalí. Nosotros en unos momentos le contaremos más detalles. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenos días. Gracias, Fer, por comentarnos más detalles de este lamentable hecho. De ahí el llamado, por favor, a que se maneje con mucha precaución, respetando los límites de velocidad, sobre todo en esta época de lluvias, cuando la calzada está mojada, se vuelve más resbalosa y el exceso de velocidad, como vemos, puede ocasionar graves accidentes de tránsito.
Vamos a continuar ahora con más noticias y les contamos a continuación que la llegada del coronavirus a América Latina prende nuevamente las alarmas en el Ecuador. El gobierno extiende las medidas de prevención contra la epidemia. El Ministerio de Salud anunció incluso que ha destinado ya un hospital para atender exclusivamente los casos que se pudieran presentar en el país. Un trabajo conjunto realizará el gobierno ecuatoriano para enfrentar una eventual llegada del coronavirus al país. Ese trabajo estará a cargo de los ministerios de Salud, Educación, Transporte, entre otros. El Ministerio de Salud, por su parte, destinará un hospital para atender exclusivamente a los pacientes que presenten el brote. Por temas de seguridad no podemos todavía mencionar dónde está ahora ubicado el hospital, pero lo que les podemos mencionar a la ciudadanía es que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos y el personal calificado para atenderlos. Esta casa de salud se suma además a los 14 hospitales de la red pública disponibles para tratar esta enfermedad a nivel nacional. Y vamos a incluir 4 unidades adicionales que van a estar preparadas efectivamente para dar la atención en caso de que se presente un caso positivo en estas características. El Ministerio de Transporte y el Consejo de Gobierno de Galápagos, en tanto, reforzarán los controles en puertos y aeropuertos del país. Realizarán un seguimiento a aquellos pasajeros que vienen de los países que tienen la enfermedad activa. Estos son China, Italia, Irán y Corea, para detectar si es que hay algún tipo de síntoma que pudiera llamar la atención o que nos alerte a actuar de forma inmediata. El Ministerio de Educación, en cambio, reforzará las medidas de prevención en las instituciones educativas. En caso de presentarse un caso sospechoso, en coordinación con el Ministerio de Salud tomaremos medidas extremas y por supuesto lo comunicaremos de manera inmediata a la comunidad. Para enfrentar esta enfermedad que aún no llega al país, el gobierno debe destinar a las diferentes carteras $60 millones. Hay toda la predisposición para tener los recursos necesarios, porque para nosotros la salud es lo más importante. Sobre los estudiantes ecuatorianos que fueron trasladados de Wuhan a Ucrania, la ministra de Salud indicó que se encuentran asintomáticos. Recalcó que se les realizaron las pruebas respiratorias y de coronavirus correspondientes y deberán cumplir la cuarentena en ese país. Luego serán trasladados a Ecuador, donde nuevamente deberán empezar una cuarentena y un proceso de exámenes y monitoreo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y el repunte de casos de coronavirus en Europa preocupa a la comunidad ecuatoriana en Italia y en España. Mientras tanto, en el aeropuerto de Guayaquil, los pasajeros de vuelos internacionales demandan más controles para prevenir contagios. Antonio Monroy, oriundo de Guayaquil, vive en Tivoli, a 40 minutos de Roma, en Italia, país donde se registran más de 320 contagios por coronavirus, cifra que se ha disparado en las últimas semanas. Asegura que en su lugar de residencia, ubicado en el centro del país, aún se vive con relativa normalidad, pero que hay localidades al norte que ya se han convertido en zonas rojas. Se han delimitado, digamos, para entrar en dichas zonas. Italia es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de ecuatorianos. Solo ahí viven al menos 150.000 compatriotas. En el segundo puesto de la lista, con más de 420.000 ecuatorianos, está España, donde se ha confirmado una decena de contagios. Amaru Caixapanta vive en Barcelona. La gente ha dejado todos los planes que tenían surgidos para viajar, ya sean a Italia o a países limítrofes. Pero, ¿qué pasa con los controles en los aeropuertos de Ecuador? A las 10 de la mañana de este miércoles, en la terminal aérea de Guayaquil, así lucía la mesa de información del Ministerio de Salud Pública sobre el coronavirus. Abandonada. Cerca de una hora después llegaron funcionarios de la entidad. Esta mesa se ha traído 24/7, tanto este punto aquí como adentro también en lo que es arriba internacional. Más estamos en arriba porque es la gente que viene de afuera. Pero hace una hora, por ejemplo, no había personal acá. Generalmente sucede cuando están rotando. Ya, entonces siempre hay ese desfase, pero ahorita ya estamos el puesto colocado. Ajá. A todos los pacientes que van llegando, si nos alertan que tienen tos o fiebre, tratamos de hacerles un chequeo minucioso en ese momento y tratar de determinar si se presentan o no dicha sintomatología. Sin embargo, los pasajeros que vienen de vuelos internacionales cuentan otra versión de la historia. Aseguran que el control para evitar el contagio del coronavirus en este aeropuerto es mínimo. Simplemente hay carteles, eso sí. No me han tomado la temperatura. ¿Han dado desinfectantes de manos? No, lo cargo yo, desinfectante. ¿Han dado mascarillas? No. ¿Información? No, nada. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, se muestra preocupado.
Asegura que los controles en las terminales aéreas no son suficientes. Cree que es cuestión de tiempo para que el problema se desborde. Recuérdese que el paciente puede venir asintomático, puede venir sin ninguna molestia, sin ningún síntoma, pero 14 días después puede presentar la enfermedad y según lo que se tiene documentado hasta ahora, en el periodo en el cual el paciente está asintomático puede también contagiar a otras personas. En Ecuador no hay casos de coronavirus que hayan sido confirmados. Aún. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que jóvenes sordos denuncian la falta de intérpretes en universidades públicas y privadas. Ellos afirman que esto les impide obtener su título universitario. La CENESID, por su parte, asegura que las instituciones están obligadas a realizar las adecuaciones necesarias para que los jóvenes con discapacidad puedan estudiar. Yo les voy a contar que cuando fui a la universidad había muchas personas. Trataba de comunicarme, estaba sola. Evelyn tiene 25 años y su sueño es graduarse como administradora de empresas. Sin embargo, por la falta de condiciones adecuadas para estudiar, está a punto de dejar la carrera. No podía nomás hablar, yo veía, estaba un poco confundida, hasta me olvidaba algunas cosas. La Ley de Educación Superior establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en casos como el de Evelyn, asegura su madre, esto no se cumple. Le acompaño a Evelyn en las noches y estamos haciendo progresos paso a paso, pero yo no soy maestra. Sin embargo, hago el acompañamiento. La LOES especifica que al tener la necesidad de atender con igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, las universidades deben tener unidades de bienestar que promuevan programas o que lleven adelante las adaptaciones necesarias. A veces esas adaptaciones tienen que ver con adaptaciones físicas por una cuestión de movilidad, y otras veces tienen que ver con adaptaciones curriculares. Según cifras de la CENESID, en el 2018 alrededor de 550 personas con discapacidad auditiva estaban inscritas en el sistema de educación superior. En estos casos, las universidades realizaron las adaptaciones necesarias para que puedan estudiar. Pero no todas las universidades tienen la obligación de tener intérpretes, porque depende de la matrícula que tengan. Otras universidades, al contrario, lo que hacen es tener proyectos de investigación robustos para diseñar los procesos de aprendizaje con adaptaciones. Por ejemplo, la educación en línea puede tener todos los recursos de aprendizaje con mecanismos visuales y con el intérprete incluido. La manera en que cada universidad atiende la temática de las discapacidades y en particular de la discapacidad auditiva es diferenciada en función de su autonomía y de su problemática. Todas las instituciones de educación superior están obligadas a contar con una unidad de bienestar mediante la cual las personas con discapacidad pueden pedir estas adaptaciones. Sin embargo, de no ser atendidas, pueden realizar la denuncia en el Consejo de Educación Superior, que tiene la potestad de sancionar o tomar medidas correctivas en las universidades. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. La ruta del metro. En nuestro segmento La Ruta del Metro les contamos que en abril se conocerá a la empresa encargada de la operación del Metro de Quito. Así lo informó el gerente Edison Llanes durante la visita de los representantes interesados en la operación de este medio de transporte. Representantes de 9 de las 10 empresas internacionales interesadas en la operación del Metro de Quito llegaron al sur de la urbe para realizar un recorrido por las instalaciones de talleres y cocheras y túneles del metro para conocer a fondo los detalles y el alcance del proyecto. Los trenes, la señalización, la energía, las telecomunicaciones internas nos parecen muy buenos. Las empresas que las construyeron, que suministraron los equipos, son conocidas a nivel mundial, así que no nos da miedo de poder operar ese metro. Las empresas interesadas destacaron la tecnología que maneja el proyecto. Además, ven como una oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y experiencia en sus países. Y decirle al pueblo quiteño y al pueblo latinoamericano que lo público sí funciona, y funciona bien si lo planificamos bien desde el principio. Según informó el gerente del Metro de Quito, Edison Llanes, en abril se conocerá la empresa que operará este sistema de transporte. Una vez que recojamos
las inquietudes que tienen los señores del exterior, las empresas internacionales. Vamos ya a lanzar el concurso en los siguientes días y de esa forma ya que pueda generarse el concurso de forma abierta para tener en un plazo no mayor a 30 días ya seleccionado el operador. Por su parte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, dijo que aún no se sabe cuál será el costo del pasaje, que aún se mantiene en análisis por la Comisión de Movilidad. Estamos contra el tiempo, no solo en tema de tarifa, estamos contra el tiempo en contratar el operador del metro, en el sistema de recaudo. Vale la pena indicar que todos estos pendientes debían haberse realizado hace 2 años y medio y hasta 3 años atrás. Este proyecto tiene un avance del 93.5% y entraría en funcionamiento en octubre de este año. Fernanda Ceballos, 24 horas. 7 de la mañana con 56 minutos. Gran congestión vehicular se registra a lo largo de la avenida Simón Bolívar debido a los trabajos de repavimentación. Dichos trabajos se extenderán hasta finales de abril. Desde hace 2 semanas esta es la situación a lo largo de la avenida Simón Bolívar. Vehículos atascados en el tráfico durante varias horas debido a los trabajos de repavimentación que se hacen desde la autopista General Rumiñahui hasta la calle Gonzalo Pérez Bustamante en el sur de Quito. Está terrible a pesar de que se sale anticipadamente de la casa sabiendo que están estos arreglos, pero igual, o sea, es terrible. Hasta ahorita no logro llegar a mi trabajo. La congestión vehicular no solo se registra en horas pico. El miércoles a las 11 de la mañana era aún peor. Fatales porque estamos con la cola desde bajísimo. Mucho tráfico, vea, teniendo que ir a trabajar todita la mañana así. La repavimentación de 9.3 kilómetros de la avenida Simón Bolívar es parte del plan kilómetro a kilómetro que lleva a cabo el municipio de Quito. Tenemos un avance del 5%. Este trabajo se inició el 13 de febrero. Para atender la queja de los usuarios, durante el día por periodo se ha habilitado un contraflujo en sentido sur-norte. Sin embargo, persisten las molestias de los conductores, pues ellos se preguntan por qué los trabajos no se hacen durante la noche. El trabajo de asfalto siempre tendrá un mejor acabado cuando los trabajos se realizan en el día, ya que nos permite evidenciar mediante observación visual los problemas que presentan los pavimentos debido a su deterioro. Los trabajos en la avenida Simón Bolívar durarán hasta finales de abril. Esta obra en su totalidad beneficiará a alrededor de 200 barrios. Fernanda Ceballos, 24 horas. Ahora les contamos que agentes metropolitanos de tránsito evitaron que un joven se suicide tras intentar lanzarse del antiguo puente del Chiche. Los agentes recibieron un reconocimiento por esta acción. No le ayudáramos. Segundos antes, cuando los agentes de tránsito formaban en el campamento junto al puente viejo del Chiche, un taxista les dice que hay una persona en la mitad del puente. Empecé a conversar, un descuido del señor, en un descuido lo abracé y lo boté al piso. Lo abracé, lo boté al piso y le dije que esas decisiones no puede tomarlas, que son malas. Marco Bastidas, agente con 6 años de servicio, de 1,70 m de estatura, dice que estuvo en riesgo su vida. El momento que lo tomé al joven, yo pensé que tal vez los dos nos vamos a ir al fondo, porque era un muchacho más alto que mí, más corpulento. Lo único que hice yo es, como dicen, prácticamente una tacleada al piso los dos y abrazado de los fierros del puente hasta que llegue el compañero. Difícil fue controlar a un joven con un alto nivel depresivo. Nos informó de igual manera que tenía problemas con los tíos, que le pegaban. Finalmente los 3 agentes civiles de tránsito dominaron el ambiente y el joven desistió de un suicidio seguro. La madre del niño nos agradeció, nos dijo que Dios les bendiga, que muchas gracias por salvar la vida del hijo, ¿no? Este tipo de acciones nos llena de orgullo a la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque no solo estamos para dirigir la movilidad en la ciudad de Quito, sino también para salvar vidas. Los agentes dicen que los puentes viejo y el nuevo del río Chiche son escogidos frecuentemente por gente deprimida. Hace aproximadamente unos 8 meses, igualmente procedí a retirarle a una persona del puente. Ya le conversamos, todos dialogamos, entonces me dice que no se va a arrojar del puente y la persona se procede a retirarse.
Sorpresa, a los 3 días los familiares con Policía Nacional empiezan a hacer la búsqueda y le encuentran. Al verificar las cámaras pueden observar que la persona se fue a arrojarse del otro puente. Los agentes piden a los jóvenes y a quienes sufren momentos difíciles acercarse más a la familia y la familia a hacer esfuerzos para rescatar a quien esté con un bajo estima. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Una gran acción la de los agentes. Ahora presten mucha atención al siguiente caso social. Una mujer de 33 años está atravesando por duros momentos junto a sus 5 hijos, ya que no cuenta con un trabajo y no tiene dinero para alimentarlos. Su esposo no soportó la situación y los abandonó. Yo realmente me siento terrible. Muy terrible, hago todo lo posible por sacrificar, por no comer yo para dar a ellos. Las cosas se agravaron desde hace 8 días, cuando al momento que María Sara Chaluisa se bajaba del bus, el chofer arrancó. Su pierna quedó seriamente lesionada. 1 semana sin vender caramelos en los buses. Es bien terrible decir a un hijo, no hay nada que comer, duerman para que no tengan hambre. A sus 33 años de edad, tiene que ser padre y madre. Su esposo no soportó el drama diario con sus 5 hijos entre 19 y 2 años de edad. A pesar de que su esposo le abandonó, María Sara solventaba su hogar con el almacén de zapatos. Después me robaron, me fui a la quiebra, quedé endeudada en los bancos. Al no pagar las deudas, estas siguen creciendo por los intereses. Hoy necesita ayuda. Lo que yo más quiero es un trabajo. Alguien que me podría ayudar con un trabajo para poder salir adelante. Mis hijos vienen, solamente eso pido a Dios día, un trabajo y nada más. Quienes quieren ayudar a María Sara y sus 5 hijos, comuníquese al teléfono 096-985-8666. María Sara, al llegar a Teleamazonas, se desmayó y fue necesario alimentar a ella y a sus 2 hijos que le acompañaban. Aquí se ha comenzado una campaña para recolectar alimentos no perecibles. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. El gobierno del expresidente Rafael Correa habría solicitado $1 millón al empresario Pedro Verduga, beneficiado con el contrato para el proyecto multipropósito Chone. Verduga reveló que el exministro Walter Solís era el encargado de los mensajes, mientras que Pamela Martínez recolectaba el dinero y gestionaba el pago de facturas. Fue el turno de los empresarios procesados por el caso Sobornos 2012-2016 y allí Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, reveló que la exigencia de dinero a los contratistas venía de las más altas esferas del gobierno de Rafael Correa. Verduga aseguró que para conseguir el pago del Estado por obras ejecutadas por su empresa, el gobierno de Correa le exigía dinero en calidad de contribuciones. Frente a los jueces, del titular de la contratista Equitesa dijo que cuando la obra multipropósito Chone estaba en ejecución, llegó un mensaje de la cúpula del gobierno que me exigía $1 millón. Este mensaje había llegado de parte del exministro Walter Solís y de los exfuncionarios María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Alexis Mera y del propio exvicepresidente Jorge Glass. Verduga dijo: me sentí otra vez acorralado. Me dijo que Pamela Martínez era la única autorizada para recaudar esos fondos. La abogada de Vinicio Alvarado resta credibilidad a lo dicho por Verduga, aun cuando coincide con la teoría planteada por Fiscalía. Sí, el señor Verduga dijo varias cosas que no son comprobables ni compatibles con nada de la verdad procesal que consta en el expediente y que, como le digo, no pasa de ser una declaración, un testimonio que él rinde sin obligación de decir la verdad. Lo cierto es que Verduga ha contado frente a los jueces que incluso antes, para el pago de unos trabajos realizados en Manabí, ya le pidieron contribuciones económicas y aceptó las presiones. No obstante, de los 8 empresarios que practicaron la prueba en este 9º día de audiencia de juicio, solo Pedro Verduga fue explícito en su relato. Me hubiese gustado que el señor se someta a la contradicción para poder haber ahondado en este tema y hubiese quedado más que claro. El resto de los empresarios se ha limitado a relatar la existencia de sus contratos con el Estado. Otros, como el representante de Mercantil Técnica Córdoba, Medco, Rafael Córdoba, habló del pago de servicios, pero evita llamarlo cruce de facturas.
Para el 10º día de audiencia será el turno de los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, quienes deberán presentar sus pruebas de descargo en este proceso que entra en etapa decisiva. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia deberá sortear un nuevo tribunal que juzgue al exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero por el delito de plagio al activista político Fernando Balda. Este es uno de los 2 procesos que deberá enfrentar Romero tras su extradición. En una celda especial del Centro de Detención Provisional ubicado en el norte de Quito, permanece uno de los hombres fuertes del gobierno de Rafael Correa, el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien luego de llegar al país extraditado desde España, deberá enfrentar a la justicia en 2 llamados a juicio, uno de ellos por el plagio al activista político Fernando Balda. Según Jairo Lalaleo, abogado de Balda, el proceso en contra de Romero continuará en los próximos días. Nosotros simplemente estamos a la expectativa de que en los próximos 30 días señalen día y hora para la audiencia de juzgamiento del señor Pablo Romero. Para ello, la Corte Nacional de Justicia deberá sortear un nuevo tribunal, pues los jueces que dictaron la sentencia de 1 año 9 meses de prisión en contra de los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón por el delito de plagio a Fernando Balda ya no forman parte de la Corte Nacional. Los jueces Miguel Jurado y Silvia Sánchez no aprobaron la evaluación del Consejo de la Judicatura y el juez Edgar Flores fue destituido de su cargo en octubre de 2019. No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas como el caso de Galo Lara, temas de operativos, de operaciones en territorios de extranjeros con dineros públicos. Mientras tanto, la defensa de Pablo Romero intenta que por seguridad sea trasladado a la cárcel 4 de Quito, algo en lo que concuerda Lalaleo, pues Romero, según asevera, es una ficha clave para llevar a más exfuncionarios ante la justicia. José Serrano también estuvo inmerso en el cometimiento de este delito. El segundo proceso que se sigue en contra de Romero por el delito de peculado lo señala como aquel que justificó la operación Caminito, en la cual se habrían gastado más de 3,3 millones de dólares en contratación de un hacker argentino. Procesos que deberá responder como uno de los estrategas del correísmo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El legislador Fabricio Villamar considera que el asambleísta Jofre Poma incumplió su suspensión condicional de la pena tras ingresar en medio de incidentes a la Asamblea Nacional la semana anterior. Informó sobre lo ocurrido a la Procuraduría General del Estado. Fabricio Villamar le llevó al Procurador General del Estado información sobre Jofre Poma. Él considera que Poma no acató una de las condiciones que el Tribunal Penal dispuso cuando le otorgó la suspensión condicional de la pena, que tiene que ver con abstenerse de acercarse a grupos de personas que estén en concentraciones o manifestaciones relacionadas con protestas públicas. Independientemente de que sea una protesta pacífica, con causa o sin causa, la protesta sucedió. Por lo tanto, se habría violado los preceptos de la suspensión condicional. Villamar hace referencia a lo ocurrido el jueves anterior, cuando Poma y asambleístas de la Revolución Ciudadana ingresaron a la Asamblea y a la Comisión de Relaciones Internacionales, pese a los controles de la escolta legislativa, con el fin de recuperar su curul. Quieren evitar a toda costa usurparse un cargo que no le corresponde. Fabricio Villamar y el gobierno nacional quieren que regresemos a la cárcel nuevamente, quieren callarme. De su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta considera que el tema debe ser analizado de forma jurídica y no política. Y el tribunal no es que le ha declarado inocente, no le ha dicho usted no tiene ninguna pena, le está diciendo usted tiene una pena de 1 año que puede cumplirla en libertad. Esta es una de las tareas que están pendientes en la asamblea y que deberá resolverse cuando regresen del receso legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otro tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Ecuador por la detención ilegal del ex coronel militar Mario Montesinos Mejía en 1992. Según la sentencia, el Ecuador deberá cancelar $190.000. En una sentencia de 55 páginas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone fin a una lucha de más de 25 años entre el excoronel militar Mario Montesinos Mejía y el Estado ecuatoriano. La resolución, una condena en contra del país por la detención ilegal y tratos crueles e inhumanos sufridos por Montesinos a lo largo de 6 años a partir de 1992. En el ámbito penal ecuatoriano se condenó a 4 personas
entre ellas a Mario Montesinos Mejía, a 8 años de prisión. Montesinos fue detenido sin una orden judicial el 21 de junio de 1992 durante el operativo Ciclón dirigido a desarticular una organización de narcotráfico. Dicha operación implicó la detención de varias personas y el allanamiento de sus domicilios, producto de lo cual se decomisaron municiones, material explosivo y armas. El operativo Ciclón estuvo precedido de 3 años de investigaciones e inteligencia policial. El informe policial involucró a 51 personas. De esas 51 personas, 34 fueron procesadas. De esas 34 personas procesadas, apenas 7 fueron declaradas culpables. No obstante, la Corte determinó que el Ecuador violó los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a las garantías judiciales y la protección judicial. En su sentencia recoge la anulación íntegra del proceso por testaferrismo que se siguió en contra de Montesinos, proceso en el que, según el Estado ecuatoriano, Montesinos aceptó parte de la culpa. En su testimonio indagatorio, el coronel Montesinos reconoce su vinculación con una empresa cuya vinculación con actividades delictivas fue analizado tanto en la etapa preprocesal como en los diversos procesos penales. La Corte dispuso que el Estado debe garantizar las medidas en atención de salud física y mental para su rehabilitación. Además, deberá cancelar $15.000 en relación a costas y gastos y $176.000 al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Y lo que tendría que hacer el Estado hoy es reconocer primero que él es una persona inocente. Él se encuentra con una salud muy deteriorada, inclusive por esa razón no pudo declarar ante la Corte. Finalmente, la sentencia ordena que el Estado inicie una investigación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió Montesinos. En Quito, Daniela Valencia, ahora 24 que se produjo la primera muerte violenta de este año en Ibarra. Se trata de un ciudadano de 39 años quien después de una discusión con un grupo de personas fue perseguido por varias cuadras hasta apuñalarlo a la altura del pecho. En el video de seguridad se puede observar el momento exacto cuando 4 personas persiguen a un ciudadano, lo botan al piso y lo agreden presuntamente con un arma blanca, causándole heridas graves. Ocurrió la madrugada del pasado martes en pleno centro de la ciudad de Ibarra. Uno de ellos logra huir, al otro lo interceptan, lo agreden, eso se puede ver en los videos que están a disposición de autoridad competente, y producto de ello, luego de agredirle, uno de los individuos con un arma blanca procede a apuñalearlo. Por 3 ocasiones, de las 3 logra acertar 2 a la altura del pecho. Inmediatamente la policía realizó un operativo de búsqueda del vehículo involucrado, dando como resultado la detención del mismo con los 4 ocupantes. En donde se realiza la presión de los presuntos autores de este hecho, que responden a los nombres de Byron Hipólito G.E., de 30 años, Víctor Manuel M.E., de 23 años, propietario del vehículo en mención, Luis Miguel A.B., de 30 años, quien estaba conduciendo el vehículo al momento de la detención, y de un menor de 15 años, todos de nacionalidad ecuatoriana. El fallecido respondía a los nombres de Dani Javier Guachalá, de 39 años de edad. Se inició el proceso de formulación de cargos por parte del organismo de justicia de Imbabura. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. 2 hombres fueron asesinados en una fiesta en un barrio del centro de la ciudad de Esmeraldas. Al parecer sucedió en medio de una riña por problemas sentimentales. Una mujer también resultó herida. El hecho de sangre se produjo en horas de la madrugada. Lo que era un baile se transformó en tragedia. 3 personas fueron transportadas al Centro de Salud Las Palmas, donde se comprobó el fallecimiento de 2 hombres y una mujer quedó con heridas en el cuello. Yo estaba de espalda y cuando siento los disparos, pero yo me quedo en shock porque me asusté y ahí mi prima me dice, tú eres la herida. Y ahí recién reaccioné y ahí lo vi al chico tirado en el piso con el que yo estaba bailando. Según los testigos de este hecho de sangre, el sujeto actuó de manera predeterminada, ya que 1 hora antes de disparar habría tenido problemas con uno de los fallecidos. Yo lo vi que se metió para el callejón
con el arma en la mano. La policía realizó el levantamiento de los cuerpos y procedió con las investigaciones, montando un operativo en el área donde se cometió el asesinato. Tenemos a los equipos de la DINASED en el lugar realizando las diferentes técnicas de gestión investigativa. La respuesta de los uniformados fue rápida y las investigaciones dieron sus frutos. Lograron ubicar al presunto autor del hecho de sangre a las pocas horas. Agradecemos a la ciudadanía porque a través de información proporcionada por ciudadanos honestos, responsables, que quieren una convivencia pacífica, hemos logrado esta aprehensión. El detenido fue puesto a órdenes judiciales en medio del dolor de los familiares de las dos víctimas mortales y también de sus familiares que de alguna manera trataban de justificar el asesinato. Testigos hay bastante, la gente mismo dice que ya han estado peleando, discutiendo. Ella dijo que, a ver, él me mira lo que me está dando, mátalo, entonces a ella también que la agarren. El móvil para este crimen se presume serían asuntos sentimentales. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El robo de vehículos va en aumento durante los primeros meses de este año, según cifras de la Policía Nacional en Imbabura. En Otavalo, una familia fue sorprendida cuando entraron a su casa y sustrajeron su vehículo. En la provincia de Imbabura, el índice de robo de vehículos aumentó en un 50% los primeros meses de este año. Un ejemplo de ello fue el robo a domicilio producido el pasado viernes 21 de febrero a las 3:30 de la madrugada en Otavalo. 6 robos de automotores, de vehículos en el transcurso de estos 2 meses. En comparación con el 2019 tenemos un incremento de 3 vehículos más que han robado. Ellos se trepan aquí, la tapia de mi casa, abren la puerta como dueños de casa. Se podría decir que lastimosamente ningún familiar ni mi persona pudimos sentir nada. Según las primeras investigaciones, el vehículo marca Kia color blanco con placas IBD 4109 habría viajado por la Panamericana Sur hasta el peaje de Oyacoto. Pudieron ingresar por los peajes sin ningún problema. Presumimos que mi vehículo fue llevado a la ciudad de Quito. Estamos en un 60% avanzada la investigación. No podría este rato yo darle algunos detalles, pero los resultados van a ser oportunos. La abogada especialista en tránsito, Hilda Congo, explica que hay 2 formas de poner una denuncia en estos casos de robo de vehículos. La primera es de forma escrita y la segunda es de forma verbal. La autoridad competente, en este caso la Fiscalía, según el artículo 195 de la Constitución, conozca la noticia crímenes. Cualquier información del vehículo pueden contactarse al número 099-469-5209. Se guardará absoluta discreción del caso. Nadie está libre de poder ser una víctima prácticamente de los robos en el país y también de la violencia en sí. Desde Otavalo, David Vizcaíno Aro, 24 horas. De primera mano. Los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín denuncian que los contenedores de basura permanecen vacíos mientras que la calle está llena de desperdicios. Además, un hueco de grandes proporciones en el sector de San Juan podría ocasionar accidentes de tránsito. Esto es parte de los mensajes que nos llegan a diario a nuestras líneas de contacto y a continuación les presentamos. Basura en la calle y contenedores vacíos son el panorama que encuentran las personas que transitan por los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín en el centro de la capital. Así lo denuncia uno de sus usuarios, quien asegura que al abrir la tapa del contenedor de basura encontró que el 80% estaba vacío. Hace un llamado a las personas que habitan por el sector para que cuiden el espacio público y no arrojen desperdicios en la acera. Les recordamos que esta es una infracción de primera clase con una multa de $80. Un hueco de grandes proporciones se está formando en la calle Tapi Carchi en el sector de San Juan, en el centro histórico de Quito. Conductores que transitan a diario por el lugar señalan que con la lluvia el hueco es imperceptible, lo que podría ocasionar accidentes de tránsito. Piden a las autoridades que solucionen este problema. Continúan llegando a nuestra redacción imágenes de personas orinando en la vía pública en distintos sectores de la capital. La ciudadanía hace un llamado para que se incrementen los operativos y se sancione la falta de educación por parte de estos individuos. No olvide que las personas que usen como baño los espacios públicos serán sancionados con una multa del 20% del salario básico unificado, es decir, $80. Pero no todo es malo.
Finalizamos el segmento con una hermosa fotografía de una cascada de la comunidad de Palo Blanco en la provincia del Carchi. Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. La postal fue compartida por nuestro televidente Ramiro. Sebastián Piedra, 24 horas. Muchas gracias por hacernos llegar sus denuncias. Ahora les contamos que Infomatrix es un evento tecnológico internacional y este año el Ecuador tiene la sede en la Universidad de las Américas. Se presentarán 6 proyectos que colaborarán con la sociedad, con la educación y el medio ambiente. Ale Boada se encuentra en la UDLA justamente con los estudiantes para contarnos más detalles. Qué gusto saludarte, mi Ale, tú siempre con buenas noticias para la comunidad. Así es, mi querida Esa y amigos televidentes, hoy más tecnologizada que nunca. El futuro está ya aquí, por supuesto, y los estudiantes de la UDLA nos lo están demostrando. Presten atención, esto es la realidad aumentada. Y ahora les voy a presentar otra realidad virtual que podrán observar aquí en el Infomatrix. Es increíble el avance tecnológico de estos estudiantes que nos han sorprendido. Me encuentro ya con Ángel Jaramillo, él es director de Ingenierías de la Telecomunicación e Información. Espero que haya dicho bien toda esta carrera maravillosa y que nos cuente usted un poquito de lo que es el Infomatrix. Hola, Ale, claro que sí. El Infomatrix es el concurso de ciencia y tecnología más grande a nivel de Latinoamérica, en el cual estudiantes de primaria, secundaria y universidad presentan proyectos de ciencia y tecnología para solucionar diferentes problemáticas de la sociedad. Increíble. Hoy vamos a ver 6 proyectos tecnológicos, pero son más estudiantes los que han presentado distintos proyectos. Aquí me encuentro con uno de estos asombrosos proyectos. Que me cuentes un poquito de qué se trata. Bueno, este es un control de videojuegos para personas con discapacidad motriz. Aparte, los archivos para realizar este proyecto los liberamos con el fin de que personas que requieran la facilidad para jugar puedan descargarlos y hacerlos ellos mismos. Es la verdad bastante fácil hacerlo y, como dije, ayuda a la accesibilidad para las personas. Claro que sí, me encuentro con otro estudiante que también ha desarrollado una aplicación para su carrera. Bueno, buenos días. Mi aplicación es compatible para Android. Lo que básicamente hace mi aplicación es promover la carrera de ingenierías de intercomunicaciones y de esta manera mejorar los mecanismos de aprendizaje en los estudiantes de mi carrera. Y estoy también con unas chicas, les cuento, amigos televidentes, de ellas ya han clasificado al Infomatrix en México. Orgullosamente un proyecto que nació aquí en las aulas de la UDLA de Ecuador. Sí. Lo que nosotros hicimos aquí es crear un fotobioreactor, el cual permite el cultivo de espirulina, y esto está controlado por diferentes sensores, uno de pH y uno de temperatura, que se los puede monitorear en tiempo real. Lo que vamos a hacer son estas pastillas que son alimenticias. Sí, entonces nosotros logramos maximizar la producción y lo que logramos fue efectivamente disminuir los costos. Pasamos de una producción de $18 el kilogramo, que es el precio normal, a $7. También cambiamos la producción, como pueden ver aquí, cambiamos a unas pastillas con un sabor muy agradable para el público. Tenemos 3 diferentes sabores. Y estas pastillas se irán a competir en México representando al Ecuador y sorprendiendo al mundo entero. Realmente este Infomatrix está abierto para todo el público que quiera venir acá a la UDLA de la Granados. Es totalmente gratuito. Pueden descubrir todos estos avances tecnológicos como el que viene a continuación. Atención. ¿Cómo están? Nosotros hicimos una pulsera que nos permite monitorear a los adultos mayores y a las personas con discapacidad mediante su pulso. Nosotros tenemos un parámetro entre que si sube o baja. Entonces, cuando sube o empieza a bajar, a nosotros nos llega una alerta en la cual nosotros podemos verificar si es que nuestro familiar está siendo víctima de alguna emergencia. Aquí tenemos que nos envía el GPS hacia directamente un correo en el cual nosotros tenemos toda la información acerca de su ubicación actual, el pulso que tiene y el contactos de emergencia para por si acaso necesiten ayudar a algunos familiares. La tecnología a favor de la comunidad. Increíble realmente, chicos, felicitaciones. Y yo quiero despedirme con esto que realmente me sorprendió. Aquí ya estamos viendo aulas que tienen estudiantes, pueden aprovechar lo que es la realidad virtual. Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente esta herramienta de aprendizaje nos permite que los estudiantes abstraigan información de una manera más lúdica. Además nos permite obtener objetos virtuales de gran magnitud y poderlos presentar dentro de las aulas. Como podemos ver ahí, este es un satélite Chandra de la NASA. Ese modelo fue bajado por los repositorios gratuitos que son de la NASA y nos permite hacer ese tipo de modelados en realidad aumentada.
Increíble realmente, como les dije, el futuro ya está hoy aquí en las aulas de nuestros estudiantes. Si ustedes quieren descubrir toda esta información y dejarse maravillar como yo por la tecnología, pues visiten la UTLA en la Granados. El evento es totalmente gratuito para que vengan con toda la familia. Ahora se viene Vive Bien. Bien. 8:48 y como cada jueves ya nos acompaña Steffi Paz para hablarnos de salud. Hoy nos vas a hablar sobre el tema de las enfermedades raras o huérfanos, ¿no? Huérfanas. Precisamente, huérfanas. Así es, Isa, amigos, muy buenos días. Y es que este 29 de febrero, este sábado, se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Este día fue escogido a propósito, ya que normalmente no lo tenemos cada año, solo cuando es bisiesto. Pero cuéntame tú un poco, ¿qué has escuchado sobre las enfermedades raras o huérfanas? Bueno, que se llaman así, obviamente, porque son poco comunes. He escuchado también que no tienen cura y que su prevalencia es de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Precisamente, bueno, en realidad el tema de la prevalencia depende mucho de cada país. Hay países que 5 cada 10.000, otros que dicen 1 cada 2.000. Un poco ya depende eso del criterio con el que cada país decida definir este tema de la prevalencia. Pero así es como tú decías, precisamente son patologías difíciles de diagnosticar y de tratar que afectan a menos del 8% de la población del planeta. Y aunque no son comunes, conocerlas nos permite entender más sobre los pacientes que las padecen, las dificultades que muchas veces tienen en su diario vivir y a sus familias que junto con ellos sufren la enfermedad. Nosotros les hemos preparado un reportaje para que conozcamos un poco más sobre las enfermedades raras o huérfanas y seguimos conversando. A los 5 años, Steven fue diagnosticado con el síndrome de Angelman, una enfermedad rara o huérfana que se caracteriza por un retraso en el desarrollo, una capacidad lingüística reducida o nula, problemas de equilibrio, movimiento y falta de control muscular. Tiene 6 años y aproximadamente en edad intelectual tiene 6 meses. Él todavía gatea, tenía retraso en el desarrollo, él no se sentaba, como era gordito, me decían que por gordito no podía sentarse. En el mundo están identificadas entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras, que generalmente son aquellas que afectan a 2 de cada 10.000 personas. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, la patología que padece Steven, conocida también como el síndrome de la marioneta feliz por la forma de caminar y la sonrisa permanente, incluso podría ser considerada como ultra rara. Se requiere para formar parte de este grupo que tenga sus manifestaciones un alto impacto en la calidad de vida, no solo del paciente, sino de la familia, como hemos visto en este caso, y que a la larga todas estas manifestaciones conduzcan a algún grado de discapacidad. Las enfermedades huérfanas pueden incluir patologías crónicas, discapacidad y a menudo muerte prematura. Generalmente no tienen tratamiento y con frecuencia no se diagnostican correctamente. Eso también limita el diagnóstico. Alrededor de 5 años se tarda un paciente en ser diagnosticado. Yo diría que en los países en vías de desarrollo se demora mucho más por la dificultad en el acceso a los exámenes que se requieren y a los centros especializados. El 80% de este tipo de patologías son de origen genético. Sin embargo, el porcentaje restante puede ocurrir por otras causas. Pueden ser condiciones adquiridas o causas infecciosas. Por ejemplo, una infección prenatal durante el embarazo puede producir en el bebé microcefalia, afectación de la retina, malformación del sistema nervioso central. Si es que no, como mi hijo no avanzaba, se preocupen a tiempo para que sea la enfermedad diagnosticada a tiempo, no que no me pase como a mí, a los 5 años recién aproximadamente la diagnosticaron. En Ecuador hay 106 enfermedades raras o huérfanas reconocidas según un listado del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hay muchas que aún no han sido registradas. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Bueno, entonces no necesariamente esta enfermedad se puede dar al momento de nacer, por lo que un poco explicados en el reportaje. ¿A qué grupo entonces puede o de personas puede afectar esta enfermedad? ¿Hay algún grupo que representa o es más vulnerable?
Bueno, en realidad las enfermedades raras se pueden presentar en cualquier persona. Sin embargo, son más frecuentes entre miembros de una misma familia. En su mayoría, alrededor del 50% de veces se presenta en la infancia, el 31% en la adultez y el 12% en la juventud. Esto según cifras del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Esto quiere decir entonces que a pesar de que es más común que se presente en los 5 primeros años de vida, una persona podría no mostrar signos ni síntomas durante un largo periodo de tiempo. Y ya pasada la adolescencia, por ejemplo en la juventud o en la adultez, algún detonante podría hacer que se presente la enfermedad. Interesante el tema, pero realidad, sí. También a propósito de lo que escuchamos y lo que mencionaban en el reportaje, ¿qué es esto de los medicamentos huérfanos? Bueno, estos medicamentos son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar afecciones poco frecuentes como es el caso de las enfermedades raras. Lamentablemente, solo entre el 10 y 15% de este tipo de patologías tiene tratamiento, que en algunos casos retrasa la aparición de síntomas o los controlan. Y precisamente les quería comentar que el Hospital Carlos Andrade Marín está preparando una jornada científica internacional de enfermedades raras para dar a conocer más sobre estos temas, su prevalencia, abordaje, tratamientos, entre otros, y de forma gratuita. Así que quienes quieran participar pueden inscribirse a través de la página web del Hospital Carlos Andrade Marín. Este evento es gratuito y se realizará entre los días 5 y 6 de marzo. Y a propósito del hospital, justamente tú mencionabas que Steven, el niño que veíamos en el reportaje, ya no puede acceder al tratamiento aquí porque su mamita está sin trabajo, está también pasando por una situación bastante difícil. Pues sí, lamentablemente la mamita nos comentaba que ella tuvo que dejar de trabajar porque tenían que salir mucho a las citas, así que al momento se encuentra sin trabajo. Ella está buscando un lugar en el que le puedan ayudar a trabajar, en el que le aseguren para que Steven pueda nuevamente volver a acceder al tratamiento, a los cuidados en el Hospital Carlos Andrade Marín. Gracias, Steffi. Vamos a tratar de hacer un seguimiento a este caso para ver si podemos concretar ayuda. Vamos a una